hacer de la forma más simple posible, incluso apelando a ejemplos y metáforas, ¿verdad?, de la vida cotidiana de la familia, para que sea entonces más asequible a todo el público. Cuando se inicia un nuevo gobierno, es obligación por imperio de la Constitución que ese nuevo gobierno estructure a través de una ley el presupuesto, es decir, la planificación de todo lo que serán los ingresos y gastos del Estado en el periodo de gobierno, en 5 años. Es como cada 1 de enero o 31 de diciembre, la familia prevea qué es lo que va a ganar, ¿verdad?, en determinado periodo y de qué manera lo va a gastar. Claro, como ustedes comprenderán, una proyección de ingresos y gastos de 5 años requiere, obviamente, por las distintas circunstancias de la vida, luego ajustes de carácter práctico, pragmáticos. Entonces, precisamente a los efectos de adecuar el presupuesto, que es una proyección que hace el gobierno, a la vida práctica, a las contingencias de la existencia, se abre la instancia de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, entonces, tiene por objeto adecuar el presupuesto a las realidades cambiantes que tiene que enfrentar el gobierno. Es como una forma de abrir el presupuesto a modificaciones de carácter cuantitativas y cualitativas. Por supuesto que no pretende esta audición ser un análisis de carácter técnico de estas instancias tan importantes y que están debidamente normativizadas por la Constitución de la República. El artículo 216 de la Constitución dispone que no se incluirá ni en el presupuesto ni en la rendición de cuentas disposiciones cuya vigencia excedan el mandato del gobierno, ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución, es decir, interpretación o ejecución del presupuesto. Quiero decirles que lamentablemente los legisladores no cumplen normalmente, habitualmente, ordinariamente con el mandato constitucional establecido en el artículo 216 y utilizan la rendición de cuentas como una verdadera caja de Pandora en el que incluyen todo tipo de leyes que vendrían a oficiar como remiendos cuando quieren arreglar determinadas cosas, y lo que es peor, a veces utilizan la rendición de cuentas para introducir modificaciones legislativas en aspectos muy importantes que exceden al mandato de gobierno, es decir, incumplen flagrantemente la Constitución de la República. Han habido modificaciones de leyes, modificaciones de códigos, es decir, verdaderas modificaciones legislativas estructurales que exceden, obviamente, como ustedes comprenderán, los 5 años y que se introducen en el ordenamiento jurídico a través de este mecanismo, aun cuando el constituyente lo prohibió expresamente. Bien, cuando hablamos de presupuesto y hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de economía, estamos hablando inclusive de macroeconomía, porque el área del Ministerio de Economía que se encarga fundamentalmente de la elaboración del presupuesto es precisamente el área de la macroeconomía, y lo hace conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se dedica más bien al tema de las inversiones, y la Contaduría General de la Nación, que se dedica al aspecto más bien de los gastos. Y hasta aquí la explicación de carácter más o menos técnica, ¿verdad? Y vamos ahora al aspecto de carácter práctico, que es lo que nos interesa, qué es lo que va a pasar en este presupuesto, cuáles son las condicionalidades de orden macroeconómica que están entonces determinando, marcando, acotando la política que se va a evidenciar en esta rendición de cuentas.
Miren amigos, vayamos nuevamente a las metáforas. Y algunas de las metáforas son muy importantes porque consiguen quedar en la mente de las personas. Nosotros somos un país que tenemos un déficit presupuestal muy importante, es decir, siempre gastamos más de lo que recaudamos, por lo tanto eso genera endeudamiento. Nosotros tenemos una creciente deuda con los organismos financieros internacionales, con la banca privada. Entonces, nuestros acreedores están muy atentos a nuestros números, a nuestra contabilidad. ¿Cómo están atentos los acreedores? Bueno, fundamentalmente a través de unas agencias privadas que se llaman las agencias calificadoras de riesgo. Fundamentalmente son tres que monopolizan el 85-90% del mercado internacional, que es Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Esas agencias son sociedades anónimas, son privadas. Y los dueños son los mismos dueños de los bancos que nos prestan el dinero, cuando estamos hablando de banca privada, no de organismos multilaterales. Pero aún con los organismos multilaterales, estos en última instancia también responden a la banca privada. Por lo tanto, las agencias calificadoras de riesgo son los auditores, ¿verdad?, de los grandes banqueros respecto de la economía de cada país que debe. En definitiva, respecto a la economía de todos y cada uno de los países del planeta Tierra, porque todos deben. Y todos le deben más o menos al mismo acreedor. Por eso también la monopolización, o mejor dicho, oligopolización de las agencias calificadoras de riesgo. Las agencias calificadoras de riesgo vienen al país y le determinan, le indican al gobierno los grandes números que tienen que cumplir. Así de fácil. O sea que el presupuesto y la rendición de cuentas se hace en función de lo que dictan los técnicos de las agencias calificadoras de riesgo, que son los que tienen la sartén por el mango, por ser los enviados de nuestros acreedores. Dan las grandes directivas generales, por supuesto que no van a estar en las pequeñas cosas, pero dan los grandes números, los números macros que deben cumplir el gobierno. Bien. Esto es así, no da lugar a polémica. Mire que está absolutamente reconocido por todo, por la falsa oposición, por el gobierno, por los economistas, por la academia, por el PIT-CNT. Todo el mundo reconoce que esto es así que no vale la pena discutir. Punto. Segundo aspecto. En el presupuesto se elige también qué tipo de país vamos a tener. Ese tipo de país en realidad no lo elegimos nosotros. Como es una decisión macro, la elige precisamente las agencias calificadoras de riesgo. Nos asignan un rol en el concierto internacional. Ustedes van a dedicarse fundamentalmente a este aspecto. Nosotros ya tenemos una asignación de roles en el mercado internacional y es la de país reprimarizado. Yo lo digo hasta el cansancio, ustedes ya están acostumbrados a este término. País reprimarizado quiere decir país dedicado a la creación, producción y exportación de materias primas. Es decir, aquí lo fundamental es que elaboremos materia prima para que luego sea industrializada en los centros de poder, en los países centrales, en los países industrializados. Muy bien. El gobierno, les quiero decir algo, como una digresión, para que se vaya comprendiendo el grado de unanimidad que tiene este rol estructural que se nos ha asignado. En el pasado, la izquierda históricamente se opuso tenazmente a este rol que se nos asignó ya desde 1492 en adelante, es decir, cuando el conquistador Cristóbal Colón puso el pie en América, de ahí en más se nos asignó este rol, productor de materias primas. Hay una descripción muy clara de ese rol en un libro muy importante, sobre todo para los jóvenes de la década del 70, como lo soy yo, joven de la década del 70, que era Las venas abiertas de Latinoamérica, en las que Eduardo Galeano precisamente hacía la descripción de lo que era un país dedicado a la elaboración de materias primas. Luego, antes de morir, Eduardo Galeano reniega de ese libro porque se pliega al Frente Amplio, y el Frente Amplio, cuando llega al gobierno, tira por la borda todos esos postulados y es el gobierno, digamos, más funcional a esa modalidad de inserción internacional que les acabo de describir. Hoy por hoy el gobierno es el más funcional.
porque es el más funcional. Y ahora vamos a ir a los temas de la prensa prácticamente de estas últimas 48 horas. Se viene la elaboración del presupuesto, hay que ver cómo se va a gastar, y hay una enorme y muy publicitada fiesta, la planta de UPM. Yo en audiciones anteriores ya le había dicho que el compromiso, o mejor dicho, las condicionalidades que pone UPM para instalarse en el país, para la producción de celulosa, que luego se exportará a los países industrializados, es tener una adecuada infraestructura, más allá de otra cantidad de normas y privilegios que se los detallé en audiciones anteriores, y tal vez vuelva sobre el tema en futuras audiciones. Esa condicionalidad implica, entre otras cosas, un gasto en infraestructura, o llámele inversión en infraestructura, pero con un sentido específico, que es la viabilización de la ganancia de UPM, importantísima. Entonces, el país tiene que recurrir a alguna metodología para conseguir ese dinero, ¿verdad? Y también cuando uno consigue dinero para algo, se lo está retaseando a otra actividad o a otra necesidad. Eso es una ley, un axioma económico. El Uruguay mejor dicho, el doctor Vázquez, el gobierno del Fraude Amplio, ha optado por conseguir dinero. Y yo voy a utilizar una metáfora que les va a caer grosera, pero les va a quedar muy grabada en la mente, y es necesario hacerlo. Ha elegido prostituir al país. Esto es como que en una familia se necesiten muchísimos ingresos para determinados gastos infraestructurales, porque va a venir un inversor, y entonces la única forma de conseguir dinero es prostituirse. Nos tenemos que prostituir. Claro, para prostituirnos tenemos que producir, tenemos que gastar, tal vez en alguna cirugía estética, jaques, en ropa. Bueno, eso es lo que va a hacer Vázquez, ¿verdad? Prostituyendo al país, ha decidido que el presupuesto está destinado a ese gasto, a maquillarnos para la prostitución. ¿Qué es maquillarnos para la prostitución? En términos del país, bueno, es gastar en carreteras, gastar en vías férreas, gastar en exoneraciones tributarias, gastar en una cantidad de elementos que viabilicen la ganancia capitalista de UPM para atraerlo, bueno, cual si fuera un cliente del prostituto o de la prostituta, para no hacer diferencia de género, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en este presupuesto. Cuando el doctor Vázquez sale y dice, hay que adecuarse a la realidad es que tenemos que gastar en cirugía estética para que los finlandeses gusten de nosotros y vengan a poner la pastera. Ahora bien, cuando el hombre o la mujer se produce y gasta para su apariencia y poder ejercer la prostitución, evidentemente está recortando el presupuesto familiar en otras áreas. Cuando vienen los chicos a pedirle para la educación, cuando tienen que pagar, por ejemplo, la cuota de la sociedad médica, no puede. ¿Por qué? Bueno, porque gastó en cirugía estética, tal vez se hizo los senos, o tal vez se levantó la cola, o tal vez se hizo las cejas o la boca, y entonces no hay. Si al chico le tiene que decir no hay, y tal vez tengan que recortar en comida, y cuando el chico quiera comer determinada fruta, se le diga, no, mira, papá o mamá gastó, y gastó para producirse. Bueno, eso es lo que está pasando en el país. El doctor Vázquez nos está produciendo, es decir, arreglando las carreteras, o proyectando, mejor dicho, arreglar las carreteras, proyectando arreglar las vías férreas, proyectando arreglar el puerto, proyectando arreglar la circulación en el puerto de Montevideo, que va a ser un colapso total. ¿Por qué? Porque está jugado, destinado a entregarse a los finlandeses. Es decir, nos va a prostituir frente a los vikingos, y nos tenemos que poner lindos, porque si no los vikingos no vienen ni siquiera con la platita, con el pedido de préstamos a los bancos internacionales. Y por si fuera poco, los vikingos de UPM, además de decirnos se tienen que hacer cirugía estética porque tienen que tener mejor los senos o más levantada la cola, nos dicen, y la cirugía estética la van a pagar ustedes, y lo que yo voy a pagar por ustedes también lo voy a obtener con la garantía que ustedes van a dar a los bancos internacionales. Entonces uno se pregunta, pero gasto en cirugía estética, gasto en crema, gasto en maquillaje, y arriba no traes un mango. Tengo que salir de garantía del mango que me vas supuestamente a pagar por el servicio. La verdad que ni siquiera es buen negocio. Pero, amigos, el presupuesto de Vázquez
refleja esto con esta metáfora un tanto, si se quiere, grotesca, grosera, pero que les va a quedar muy grabado y que se hace plenamente plástica y adecuada a lo que está pasando. Nos vamos a producir, nos vamos a endeudar, vamos a salir de garantías y se va a recortar fundamentalmente todo lo que sea cometidos esenciales del Estado. Ustedes pueden avisorar, pueden concluir que esto es muy grave para el país. Primero porque hay una apuesta, digamos, se está jugando a poner todos los huevos en una sola canasta. A su vez, en estos últimos días advierten que esa jugada a un solo empresario es un empresario complicado, porque ustedes vieron que en el día de ayer y antes de ayer, UPM sacó un comunicado a nivel internacional relativizando por completo el hecho de venir a las pasteras. Tuvo que salir el canciller a decir que en realidad eso era una estrategia para manejar los mercados. Bueno, yo no sé qué hay de verdad que en las palabras de Nil Novoa, pero lo cierto es que hay muchísima incertidumbre. Y elaborar todo un presupuesto, vale decir, gastar en producirnos para prostituirnos, más allá de lo denigrante, y esto es muy importante, más allá de lo denigrante que es para un país prostituirse, tan denigrante como prostituir a una familia o a los jefes de familia, a su vez ni siquiera tienen el cliente seguro. Es decir, se están prostituyendo con un cliente inseguro. Están recortándole a la educación, están recortándole a la salud, porque cuidado, amigos, hay que ser claro en lo siguiente. Cuando se habla de mayor asignación a la educación, tenemos que decir que es mayor asignación a la educación que se encuentra en escombros. Vamos a entendernos, se trata de levantar una tapera, no se trata de que vamos a embellecer un apartamento o una casa que ya está funcionando bien y que es linda y que le vamos a cambiar los azulejos por unos mosaicos más modernos. No. Vamos a tratar de remendar techos que se llueven. Vamos a tratar de sacar a gurises que están dando clases en contenedores. Y cuando digo que cuando dicen que para la salud puede haber mayor presupuesto, estamos diciendo que se va a tapar el agujero que significó, ¿verdad?, toda esta gran mentira del FONASA, que fue incluir una cantidad de personas que tienen derecho a estar incluidas, sin lugar a ninguna duda. Yo lucho a brazo partido por la inclusión, pero evidentemente la inclusión adecuando la infraestructura de la salud a la cantidad de personas que tienen que atender. Y no con la misma infraestructura meter una cantidad de gente, porque lo que sucede es lo que está viviendo el uruguayo en materia de salud. Cuando va a pedir hora para determinado especialista, le dicen 3 meses para adelante. Y a los 3 meses, por supuesto, esa patología está altamente incrementada si es que la persona sigue viva. Entonces, lo que yo voy a asignar para hacerme la cirugía estética, se lo voy a sacar a mi familia, por supuesto, en los aspectos fundamentales de la vida. Esa es la realidad que nadie dice. ¿Y saben por qué no lo dicen? Porque los partidos de la falsa oposición están plenamente de acuerdo en la inserción internacional, en el rol de aportante de materia prima. Pero ¿saben quién está de acuerdo también? Y por eso estamos en el horno. Con el fraude amplio estamos en el horno. Y no en balde se hizo un asado en Piriápolis, con la burocracia sindical del PIT-CNT. ¿Para qué? ¿Qué estaba en la parrilla de Piriápolis cuando se juntó la burocracia sindical con los diputados y senadores del fraude amplio? El pueblo uruguayo. Nos estaban haciendo lentamente a las brasas. La burocracia sindical corrupta, que yo la tengo denunciada por la estafa de las viviendas, nos estaba cocinando con el fraude amplio. ¿Y cómo nos estaban cocinando? Estaban viendo el gasto de la cirugía estética para levantarnos la cola y levantarnos los senos para vendernos a los vikingos, para prostituirnos a los vikingos. Eso estaba haciendo el PIT-CNT, que quede bien claro, entregando a la clase obrera. Y la estaba entregando por mendrugos. Y la estaban al mismo tiempo que se produce la desmantelación de industrias del país, porque al mismo tiempo estaba cerrando Fanapel y al mismo tiempo estaba cerrando el Molino Dolores, o por lo menos estaba mandando a seguro de paro, y antes habíamos tenido a Fripur inmersa en una brutal
estafa con el Banco República, ¿verdad?, con los gobernantes de la época, cerrando Fripur. Es decir, ven cuál es la evolución a la que nos lleva el doctor Vázquez, cerrando las industrias nacionales y dedicándose exclusivamente a la producción de materia prima, que nos cuesta nada más y nada menos que el reservorio de agua dulce más importante y estratégico que tiene el país de aquí a 200 años, que es el Río Negro, porque el río Santa Lucía inclusive ya lo tenemos totalmente poluido y cada vez gastamos más. El otro día, hablando con el periodista Marcos de Tacuarembó, me decía que en Tacuarembó llegaron facturas con los costos fijos, los gastos fijos, con un incremento del orden del 1000%. Familias que estaban desesperadas por el incremento que era escandaloso y me preguntaban qué tipo de acciones tomar. Y me preguntaban si ellos pueden dejar de pagar la factura y reclamar. Y yo les decía que el sistema que tiene la administración es al revés, pague y después discuta. Bueno, amigos, fíjense las consecuencias de carácter existenciales que ustedes van a tener que vivir individualmente como sujeto a raíz de esta política macroeconómica, que no es analizada de esta forma en que lo hace el doctor Salles por ningún político del país. ¿Saben por qué? Porque ellos también nos quieren prostituir, porque el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente están totalmente de acuerdo que el fraude amplio y el PRIC-CNT prostituyan al Uruguay en favor de los vikingos, que ni siquiera dinero traen. Lo que traen es un proyecto de préstamos del cual vamos a hacer garantía, y por eso la negociación es confidencial y secreta, para que ustedes no sepan que además de todo lo denigrante que significa esto, van a ser garantía de los préstamos internacionales. Bueno, esto era lo que tenía para comentar con ustedes, amigos. Espero que hayan quedado claros algunos conceptos. 099-663-580, mi teléfono, estoy a las órdenes. Polemizar con quien quiera. Estos conceptos están debidamente fundamentados y ustedes lo están viviendo. Ustedes, cuando vean los titulares de los periódicos diciendo no tenemos, no podemos, en realidad es lo que tenemos lo vamos a dedicar a producirnos, para seducir al falso inversor vikingo finlandés, que en realidad lo que trae es un proyecto de préstamos internacionales del cual nosotros somos garantía. Muy bien, doctor, muy amable como siempre, muchas gracias. A las órdenes, Laura, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado próximo, muchas gracias.